Bueno, yo agradezco a los organizadores. Para mí es una alegría estar en este auditorio. Bueno, yo he estudiado acá hace muchas décadas. Entonces, les agradezco a los organizadores de la invitación. El tema que he elegido esta noche, como comprenderán, es enorme, es vasto, es complejo. Solo el título asusta, ¿no? Porque es guerrillas, milicias, la Sierra Central del año 20, año 24. Para tratar de ordenar mi exposición, quisiera separar en cuatro temáticas o cuatro ejes que pueden ayudar a ordenar, digamos, lo que yo he venido explorando. He retomado una investigación el último año, que había interrumpido hace más de una década, de manera que también debo decir que más bien son preguntas las que yo voy a plantearles esta noche. Entre el año 20 y el año 24 en la Sierra Central ocurren demasiados fenómenos políticos, ideológicos, militares. Es un mundo nuevo el que emerge por efecto de la crisis, no solo de la crisis del año 8 en adelante, sino por las secuelas de movimientos sociales armados anteriores a la presencia del Ejército Unido de los Andes. Solo imaginar, por ejemplo, el hecho que entre el año 20 y el año 24, en los Andes centrales, actúan ejércitos profesionales, cuerpos armados de todo el continente, argentinos, chilenos, colombianos, aún europeos, no solo complejiza el análisis, sino sitúa al investigador frente a un escenario donde debe hilar fino para encontrar el impacto que tiene la presencia de estos cuerpos armados en un escenario como el de la Sierra Central, que tampoco deja de tener, digamos, una memoria subversiva preexistente. Puntualmente me refiero al año 1812, Huánuco, ¿no? Los efectos de Huánuco en toda la región están plenamente documentados. Apenas son 8 años. Si uno repara que en la región hay recuerdos a la amenaza latente de Juan Santos Atahualpa, que es una zona de frontera, ¿no es cierto?, Tacna, el Gran Pajonal, si a eso se agrega la incursión de columnas armadas que desde el Cusco llegan a Huamanga y trajinan en todo ese territorio, entonces si mezclamos estas dos variables, ¿no es cierto?, de la presencia de ejército profesional libertador con esta tradición o memoria preexistente, tenemos un escenario sumamente complejo, ¿no? Como conversaba brevemente con mi amigo, el lenguaje, por ejemplo, que uno puede observar en la multitud de documentos, y acá voy a empezar mi exposición refiriéndome en primer lugar a las fuentes, ¿no? Yo estoy trabajando fundamentalmente la colección documental, luego las memorias, ¿no es cierto?, de algunos militares, Valdés, por ejemplo, Canterac, en esa línea, los periódicos. Lo que uno encuentra en este tipo de documentación es una calidad de fuentes que me parece necesita ser escrutada con una teoría lo suficientemente innovadora que permita entender justamente su conducta en estos 4 años, ¿no?, entre el año 20 y el año 24.
Lo otro que es importante señalar es que estos grupos sociales armados, por supuesto, no están aislados. Para su explicación o para el entendimiento de su conducta y de sus acciones, creo que es imprescindible vincularlos con otros actores que actúan de manera simultánea en estos 4 años, ¿no? Ahí tenemos un conjunto de fenómenos militares, sociales y políticos que debemos incorporar. Basta mencionar, por ejemplo, que el año 23 y el año 24, Lima es ocupada nuevamente por el ejército realista y las fuerzas que ocupan Lima salen del Valle del Mantaro. Basta recordar, por ejemplo, que y acá entro ya digamos, a explorar con más detenimiento el escenario, ¿no es cierto? Recordar 2 coyunturas bastante puntuales que me parece explican lo que al final voy a ensayar como una cultura política bastante contradictoria, lo cual no quiere decir que no exista una agenda, que no exista un objetivo, que no existan aspiraciones puntuales de estas milicias armadas. El primer escenario me parece que se puede ensayar una cronología corta, es el año 20 al año 21. Entre octubre de 1820 y junio de 1821 hay una coyuntura bastante puntual en los Andes centrales. Esa trayectoria que realiza Álvarez de Arenales me parece que fue decisiva. A su paso se constituyen, no de manera espontánea, ¿no es cierto?, grupos armados, porque la gente no se reúne y se arma para divertirse. Hay un propósito ahí, ¿no es cierto? Aflora, digamos, lo que he mencionado, una cultura política separatista, subversiva, cuestionadora del orden colonial. Podemos discutir el concepto, pero el punto es que emergen milicias que se pliegan al Ejército Unido de los Andes. Como sabemos, la trayectoria Huamanga, Jauja, Tarma, hasta el 6 de diciembre de 1820, que me parece que es el punto de quiebre donde se puede observar con bastante nitidez cómo estas milicias que se pliegan al ejército patriota empiezan a cometer saqueos. Casi Huancayo, Jauja, Tarma son ciudades que son saqueadas por estos milicianos. ¿Por qué lo hacen? Luego podemos conversar, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta conducta? Por lo demás, esta actitud no es algo, es común en escenarios de guerra. Ocurrió en España, ocurrió en Europa, etc. Luego, cuando se produce el triunfo de Arenales sobre Orelli en Cerro de Pasco, se observa, me parece, una radicalización de estos cuerpos armados. Atacan haciendas, roban ganado, cometen expropiaciones. Hay un discurso ahí que se puede rastrear, ¿no es cierto? ¿Cuál es la coartada de estas acciones? La coartada es el nombre de la patria, es el nombre de San Martín. Ahora uno se puede preguntar, ¿le creemos a estos personajes? El historiador tiene ahí un desafío, ¿no es cierto? Uno puede decir, como cierta tendencia historiográfica, no, ellos buscan otra cosa. Pero la documentación está ahí a la vista. Son 6 volúmenes en la colección documental. La lectura no es fácil, porque es un lenguaje que yo podría nombrar como quechuañol. Son comandantes, son jefes locales, son guerrilleros, son alcaldes. No hay que olvidar que el año 20 la Constitución ya ha sido reinstalada, y ese es otro tema sumamente complejo. Entonces, para no perder, digamos, la hilación, lo que quiero transmitir, este es un periodo bastante puntual, ¿no?
Acá hay otro tema que quisiera poner a discusión. Es el abandono de Lima. Cuando no hay que olvidar que San Martín conversa con Pezuela y conversa con la Serna, ¿no es cierto? Y San Martín tiene una agenda. La historiografía ha definido más o menos el horizonte ideológico que tuvo San Martín cuando llegó al Perú. El punto de quiebre podría ser el acta de Rancagua, en Chile, cuando San Martín literalmente se convierte en es el jefe. Él no obedece a nadie, no obedece a Buenos Aires, no obedece a Chile. Los oficiales lo nombran como el jefe absoluto. Yo creo que ese es otro tema que no ha sido suficientemente esclarecido. ¿Con qué ideas viene San Martín al Perú? Teniendo en cuenta la entrevista que tuvo con Pezuela y luego con la Serna. No hay que olvidar que San Martín no solo conversa con militares, porque Pezuela y la Serna envían a miembros prominentes de la élite económica y social de Lima, entre ellos está Unanue, por ejemplo, ¿no? Cuando estos milicianos, y al final quisiera ensayar una definición de lo que es guerrilla y lo que es montonera, por ahora digo milicianos. Cuando estos milicianos, en junio de 1821, digamos, están realizando acciones que vislumbran, digamos, no voy a decir una revolución social, pero evidentemente hay un movimiento de masas, ¿no es cierto?, que pone en peligro lo que yo considero que San Martín tenía en su agenda, llevar adelante una independencia controlada. Cuando San Martín está conversando con la Serna, en los Andes centrales está alborotado. Uno se puede preguntar qué conversa San Martín con la Serna, como para que se pongan de acuerdo o lleguen a un entendimiento y la Serna desocupe Lima y San Martín ingrese de manera pacífica, justamente para controlar el desorden en la ciudad. Tampoco perder de vista que desde el desembarco de San Martín en las costas de Pisco, los miles de esclavos que se pliegan, que huyen de sus haciendas y empiezan a cometer las mismas acciones que la plebe en los Andes centrales. O sea, hay un escenario ahí sumamente convulsionado. A mí me parece que hay un tema ahí para explorar, el acuerdo o las consideraciones de la Serna con San Martín para, digamos, realizar la desocupación de Lima. Ahora, uno puede, desde una perspectiva militar, estratégicamente le fue conveniente a San Martín ocupar Lima en esa coyuntura y en esas circunstancias, cuando en los Andes centrales es la población armada en milicias la que ha asumido, digamos, los ideales de la patria. Hay una discusión fuerte ahí entre Arenales y San Martín. Cuando la Serna desocupa Lima, Arenales tiene todo dispuesto, miles de milicias que están bajo su mando para enfrentar a la Serna, justamente en un terreno que ya lo había, digamos, tanteado, como decir que la plebe estaba en favor de la independencia. La orden de San Martín es terminante, ¿no? Evitar cualquier modalidad de enfrentamiento de carácter militar. Y Arenales, como sabemos, se repliega y es otra historia. Ese es el primer escenario donde se observa la constitución de milicias patriotas, ¿no es cierto? He tratado de mostrar, por supuesto es más complejo el escenario. El segundo escenario es ya cuando Anterac se posesiona de la región, ¿no? Y se posesiona hasta Junín. Son 3 años, más de 3 años. ¿Qué ocurre durante esos 3 años? ¿Cómo actúan? ¿Qué curso toman estas milicias?
cómo se vinculan con los diferentes actores que ya están constituidos: el Ejército Libertador, el Ejército Realista, el gobierno de la Serna en el Cusco, el gobierno del Protectorado, luego la Junta Gubernativa, Ribagüero, y al final la dictadura de Bolívar. Como ven, el tema no es sencillo, porque estos grupos se vinculan de manera diferente con cada uno de estos sectores. Cuando Canterac ingresa a la Sierra Central, él gobierna el territorio con la Constitución, y el gobierno de Canterac le fue beneficioso desde todo punto de vista a la clase propietaria, porque eran ellos los que estaban amenazados por estas milicias. Pero estas milicias que se constituyen y se arman en esta primera etapa se repliegan, pero no dejan de operar, ¿no? Ahí ya podemos ingresar al tema de si son montoneras, si son guerrillas. Convencionalmente las montoneras están bajo la dirección del Comando Unido, ¿no?, el Estado Mayor del Ejército Libertador, y las montoneras podrían ser brazos armados locales sumamente elásticos, donde sus integrantes ingresan y salen, pero es mucho más complejo que eso. Con Canterac en la Sierra Central hay por supuesto, esos son 3.000, 4.000, 5.000 hombres que controlan el territorio, ¿no es cierto? Realizan acciones punitivas justamente en los pueblos donde se habían constituido estas milicias patriotas. Además, hay otro tema acá que aparece en los documentos: es la disputa entre pueblos. En nombre de la patria, consuman ajustes de cuentas que les vienen de tiempo atrás, por cuestiones de territorio, por administración de recursos, etcétera, etcétera. Pues hay otros hechos militares que me parece que son fundamentales para entender el curso o la modificación en la cultura política de estas milicias. Son 3 hechos, me parece que son los más importantes. Recordar que en abril del año 22, el ejército patriota, Gamarra y Tristán, son derrotados en Ica, la batalla de Macacón. Esa derrota tuvo un efecto devastador sobre estas milicias patriotas que se habían adherido inicialmente en favor de la independencia, y empiezan a aparecer grupos, milicias armadas que se proclaman realistas. Y explicar no es simple oportunismo pensar que estos seres humanos están defendiendo sus propiedades, sus familias. Con el protectorado lo que uno observa es que hay un retroceso, digamos, en la adhesión que había mostrado estos cuerpos armados en favor de la independencia. Luego hay dos hechos de armas, 2 batallas que son decisivas. El año 23, Alto Perú, Moquegua y Toraca. 2 nuevos triunfos realistas. Entonces, frente a ese escenario, las filiaciones ideológicas que habían mostrado inicialmente estas milicias se alteran. Es necesario explicar esa alteración. Oportunismo, negociación, hay una cultura política preexistente que les permite maniobrar con acierto y salvar esa coyuntura. Recordar también que justamente el año, como ya mencioné, en junio del año 23 y en febrero del año 24, Canterac regresa triunfalmente a Lima, ¿no es cierto? Entonces, estos son elementos que me parecen importantes a la hora de explicar de qué fenómeno estamos hablando, cuál es la cultura política de estos cuerpos, de estas poblaciones, de estos grupos sociales, la diferenciación que establecen, por ejemplo, con los propietarios, con los hacendados, con los mineros, con los comerciantes. Francisco de Paula Otero, por ejemplo,
el más prominente líder guerrillero, era un propietario. Pero, ¿qué tienen en común, por ejemplo, Francisco de Paula Otero y Nina Vilca? ¿Y qué tiene en común Nina Vilca con José María Guzmán y así con Quirós? Con Quirós. No, Francisco Quirós no. Cayetano Quirós, ¿no? Son grupos sociales muy puntuales, muy diferenciados. Lo que estoy tratando de insinuar es, no voy a hablar de lucha de clases en ese escenario, no solo porque el concepto ha pasado de moda, pero es necesario establecer, identificar a grupos sociales, y las fuentes justamente muestran eso, ¿no? Identificar el lenguaje. Estos guerrilleros, estos milicianos y sus líderes no son ignorantes ni de Huánuco ni de Cusco, como tampoco son ignorantes de lo que acontece en la periferia continental. Napoleón, ahí aparece Napoleón en cartas, en lenguajes, como he mencionado, quechuañol, digámoslo así. Pero en definitiva son grupos sociales que poseen una manera particular de ver la guerra, de vincularse al conflicto, de asumir posiciones y de negociar su adhesión a los ejércitos regulares, patriotas o realistas. ¿Cómo definir la conducta de estas milicias? Ya se ha mencionado que son sumamente heterogéneas por el origen social de sus miembros, pero también por la memoria que guardan con respecto de eventos del pasado inmediato. Bueno, se puede ensayar como organizaciones. Su organización es espontánea, un carácter no profesional y defensivo. La importancia del jefe es decisiva, del líder, ¿no es cierto? Tienen autonomía y libertad completa de movimientos, atacan, saquean, roban, ingresan, salen. Algunos son campesinos, otros son desempleados, algunos huyen de la ley, hay sacerdotes, ¿no es cierto? O sea, los tipos sociales son múltiples, sumamente heterogéneos. Actúan permanentemente en la retaguardia enemiga y emplean, por supuesto, y ese es otro tema. ¿Dónde aprendieron estas milicias a determinadas tácticas de combate? Una pregunta elemental. Sus armas esenciales son la rapidez y el ataque fulminante y breve, ¿no es cierto? Atacan, no les interesa recuperar banderas, por ejemplo, del enemigo, es algo básico. Por ahí aparecen ciertos emblemas, ¿no?, con colores que distinguen a un grupo de otro. Hay un documento de las filiaciones, por ejemplo, ¿no?, llevan aretes. El escenario de sus acciones es restringido. No podemos encontrar milicias de Tarma que estén operando, por ejemplo, en Apurímac, ¿no es cierto? Y luego, ya casi para terminar, señalar que las características de su acción militar obedecen a lo que acontece en Lima. Por ejemplo, durante el gobierno del protectorado hay un alza, hay un reacomodo, hay un reagrupamiento que se había disgregado durante el protectorado. Los documentos que existen con respecto a San Martín y el protectorado son sumamente duros, ¿no? San Martín de haber sido el libertador, se convierte en un tirano, ¿no? Se convierte en un tirano. Con Ribagüero hay una interesante filiación, lo conciben como un líder, un caudillo peruano, así es. Con Bolívar el tema es mucho más complejo. En la primera etapa hay un parteaguas. No hay que olvidar que la Sierra Central es una frontera, sobre todo Huánuco,
Huánuco es la avanzada patriota en la Sierra Central. Entonces, bueno, el tema, con ser complejo, yo los invito a los jóvenes acá, estudiantes de historia, las fuentes son abundantes, se requiere paciencia y un poco de entusiasmo. Bueno, gracias. Muchas gracias.